Uruguay está en un cruce de caminos y hay que elegir. Si doblamos a la derecha, vamos a perder el país que construimos. ¿De quién es esa frase? De la ex ministra de Industria, Carolina Cose. Así ve las próximas elecciones la única mujer que compite por la presidencia de la República. La ingeniera Cose, que aparece segunda en las encuestas de la interna del Frente Amplio y a distancia apreciable de Daniel Martínez, sostiene que Uruguay tiene que encarar una segunda generación de reformas que complejice la matriz productiva, apueste a la diversificación tecnológica y vincule las políticas sociales con el trabajo. ¿Qué se puede esperar de su precandidatura en los días que faltan para las internas? Está construyendo lo que se había propuesto, la idea de un nuevo grupo dentro del Frente Amplio. Vamos a conversar con ella en los próximos minutos. Ingeniera Cose, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Emiliano? Mucho gusto estar acá. La pregunta de algún modo quedó planteada recién. ¿Cómo está encarando este último mes de campaña? ¿Qué diferencia tiene para usted esta etapa con la de los meses anteriores? Enorme intensidad de actividad. La campaña la encaramos cara a cara con la gente, en encuentros con la gente en todo el Uruguay. La verdad que hemos recorrido y vamos a seguir recorriendo todo el Uruguay y Montevideo, explicando nuestras propuestas, profundizándolas, poniendo más ejemplos. La verdad que la intensidad de trabajo es así. Y bueno, tenemos una campaña muy austera. Seguramente no me veas en la vía pública. Tenemos muy poca, yo diría inexistente pauta aún en los medios. Y lo que estamos haciendo es promoviendo propuestas. Y bueno, aquí estamos creciendo. ¿Cómo se entiende eso de escasos recursos para la campaña? Y es así. Digamos, si vos te pones a pensar, digamos... Pero usted hizo campañas de recolección de fondos y no tuvo eco. ¿Qué pasó? No, estamos haciendo, sí, pero digamos, no tenemos un aparato enorme atrás. Y la verdad que lo que estamos haciendo es encarar un mano a mano con la gente y viene muy bien. Yo siento que venimos creciendo muy bien. La condición femenina es un diferencial de su candidatura, ¿no? Uh-huh. Pero está condimentada con su profesión de ingeniera, que no es muy común entre las mujeres, y con una forma de comunicarse, digamos, bastante sobria y en algunos momentos parca. Mi pregunta es, ¿cómo está funcionando esa combinación en el contacto con la gente? A veces eres cruel, Emiliano, porque me dices parca y en realidad yo soy medida. Trato de ser medida con las cosas. ¿Ya hablamos de esto alguna vez? Sí, y hubo una entrevista suya con El Observador que después se difundió, además, en la que había varias preguntas a las que contestaba sí, no. No, me sentí muy dolida con eso del Observador porque la verdad que de 75 preguntas, en unas 10 más o menos dije no sé, o bueno, de eso no voy a hablar. Incluso lo dije en un buen ánimo y tomaron ese resumen. Bueno, en fin. Pero volviendo a lo nuestro. Sí, la pregunta era cómo está funcionando ese combo que es Carolina Cose, sí. Que está debutando como dirigente política y como candidata. ¿Cómo está funcionando en el contacto ese con la gente que ahora caracteriza la campaña, ¿no? Impresionante. Es un recibo, una corriente de sentimientos impresionante de la gente. Me comparten cosas de la vida importantes, duras a veces, y lo recibo con todo mi corazón. Me compromete mucho. La verdad que cuando tengo las reuniones participan 80, 100 personas, reuniones en comités o en coordinadoras o en cualquier lugar, porque ahora están organizando reuniones. He estado en el jardín de una casa, en una plaza, en plazoletas, y se arma como una rueda ahí, y la verdad que es un contacto muy fuerte, que la verdad que me entusiasma mucho y es por eso que veo el crecimiento, ¿no? Veo el crecimiento de nuestra campaña y no lo veo solo yo. Lo veo en la realidad. ¿Usted se tiene confianza todavía en la carrera con Daniel Martínez, concretamente? Yo no estoy en una carrera contra nadie. Yo estoy compitiendo, sí, con otros compañeros para ser la candidata por el Frente Amplio a la presidencia, porque estoy convencida que el Frente Amplio tiene que ganar y yo creo que puedo liderar ese camino. Hablando del contacto con la gente, muchos dirigentes y candidatos dicen que en las recorridas, en el mano a mano con los uruguayos, la principal inquietud que les plantean viene por el lado del trabajo. Personas que perdieron su empleo
o personas que están inseguras en su empleo. ¿A usted le pasa lo mismo? Sí, me pasa que el tema principal es el trabajo, con preguntas como para querer entender cómo prepararse para una transición. Se dan cuenta que hay que cambiar. Mucha gente se da cuenta que hay que cambiar. Y lo que se trasunta es que lo que tiene que cambiar es el Uruguay, ¿verdad? Por eso yo hablo de una segunda. ¿Son solo preguntas de gente inquieta por el futuro o que ya hoy le manifiesta, tengo problemas, no tengo trabajo? De todo. Las dos cosas. De todo, de todo. Pero mucha pregunta para entender qué es lo que va a pasar en el mundo con el trabajo y qué lugar tiene Uruguay ahí. Y en realidad el fondo es ese, ¿no? ¿Qué lugar tiene Uruguay ahí? ¿Cómo moverse en un mundo que va a seguir cambiando? Si hacemos lo mismo, por eso hablamos de ampliar la matriz productiva. Tenemos que ampliarla verdaderamente para encontrar un buen lugar en el mundo. Porque justamente, ¿qué les anuncia usted? ¿Qué les plantea usted a estas personas con respecto a un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio? Teniendo en cuenta que en los últimos años se perdieron puestos de trabajo, es cierto, se habían creado muchos, se perdió una parte, y hoy está este desafío por delante, con una economía que se enfría, etcétera. ¿Cómo convence usted a esas personas a que la solución es que el Frente Amplio siga en el gobierno? Porque somos los que estamos planteando, o por lo menos en mi campaña, las propuestas transformadoras. Tenemos un programa único que es muy clarito y que es una garantía para la gente, porque no es ningún invento lo que vamos a hacer, y lo que estamos planteando en nuestra campaña son qué propuestas concretas tenemos para bajar a tierra ese programa. Nuestra propuesta concreta es que si Uruguay sigue teniendo la misma matriz productiva sujeta a la fijación de precios internacionales por otros, no vamos a mejorar nuestra sustentabilidad. Por lo tanto, hay que ampliarla y hay que atender otras cosas en esa ampliación. Y tenemos condiciones para ampliarla. Por ejemplo, ¿en qué piensa concretamente en cuanto a la ampliación? ¿A qué rubros habría que ampliarla? Bueno, por ejemplo, los sectores de futuro que tienen alta rentabilidad, que les va muy bien, que tienen una fuerte componente exportadora, como audiovisual, software, diseño, y que tienen los mejores salarios, están concentrados en Montevideo. Sin embargo, tenemos capacidades en el interior, porque descentralizamos la universidad, porque los polos tecnológicos de la UTU han formado gente a su alrededor, porque la UTEC también está haciendo su trabajo. Entonces, gente para esos rubros tenemos. Y tenemos los medios, porque tenemos fibra óptica, tenemos telecomunicaciones, y para esos trabajos no es necesario estar a Montevideo. Entonces, creo que hay que estructurar medidas para promover que se contraten grupos de trabajo en el interior del país, y eso permitiría multiplicar puestos de trabajo y en rubros que además facturan muy bien, digamos. Esa es una parte. Esos son rubros que hoy ya existen en la matriz productiva de nuestro país. Sí, pero están concentrados en Montevideo. Lo que usted propone es que tengan mayor peso en la matriz productiva y sobre todo mayor peso en determinados puntos del país, determinadas zonas del país. En el interior, en muchos lugares del interior. Y la realidad me respalda, porque cada vez que los botijas nuestros salen y ganan premios, es porque hay capacidades que están ahí esperando para ser empleadas en esta clase de rubros. Pero, o sea, estos rubros, servicios de calidad, darle una nueva mirada a los temas de turismo y vincularlos con infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros hemos hecho un muy buen trabajo de promoción del turismo del Uruguay, también del turismo social, pero del Uruguay en el exterior. Pero creo que a eso hay que sumarle algunas cuestiones de infraestructura y de calidad. Creo que tenemos que formar en calidad de servicios a nuestros jóvenes. Tenemos que seguramente profesionalizar muchos trabajos en el área de turismo y construir más infraestructura para empezar a zafar un poquito del clima. ¿Qué infraestructura sería esa? Bueno, desde infraestructura de transporte o promover la inversión privada en infraestructura hotelera, gastronómica, más allá de la costa, ¿no? Pues si tú vas al interior, eso hace falta ahí. Nuestro interior es precioso. El otro tema que creo que hay que incorporar en la matriz y que además nos va a hacer ganar es el tema del medio ambiente. Creo que hay que incorporarlo fuertemente porque me parece que resolviendo temas de medio ambiente vamos a generar trabajos nuevos, también de mayor calificación. De nuevo, un ejemplo. Por ejemplo,
tenemos un problema con el vertimiento de agroquímicos a las cuencas. Y ahí hay normativa que establece el límite entre hasta dónde tiene que llegar el cultivo o hasta dónde tiene que llegar el pastoreo con respecto a la ribera. Hay normativa, hay multas muy severas, pero no se pueden aplicar porque supuestamente faltan inspectores. Bueno, yo creo, hay servicios satelitales que te pueden dar una visión territorial y eso asociado con software te puede dar de manera exacta qué padrón no está cumpliendo la normativa y después por vía electrónica va la multa. Lo que usted dice es que a efectos de preservar el medio ambiente, a efectos de corregir problemas de contaminación, hay inversiones a realizar y esas inversiones a su vez generan puestos de trabajo. Nuevos puestos de trabajo. Bueno, eso está en curso, hay que acelerar. Sí, yo diría que hay que, más que acelerar, hacerlo sistémico, ¿no? En todos los temas del medio ambiente. Otro tema, por ejemplo, que me parece importante es el tema de promover la agroecología, ¿verdad? Por lo pronto, para la salud de nuestra población. Tenemos el 40% de los niños con obesidad. Me parece que los temas de ambiente, agroecología, son temas que están estrechamente vinculados con la salud. Y, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué no podríamos pensar que todas las escuelas consuman productos agroecológicos de su zona? Esas son algunas líneas que usted incluye dentro de lo que llama segunda generación de reformas, complejizar y ampliar la matriz productiva. Sí. Pero al mismo tiempo habla del corto plazo, porque estas son medidas, son líneas que no van a producir necesariamente puestos de trabajo el primer año o el segundo año de un nuevo gobierno. De obra pública. Ahí aparece obra pública. Y ahí, en esa idea, surgen una cantidad de prevenciones que puede hacer mucha gente, ¿no? Sí. Que se esté yendo por un camino facilongo en un momento en el que además los desafíos en materia de déficit fiscal son enormes, ¿no? Usted ya abre el paraguas enseguida y dice, no, yo estoy pensando en utilizar con fuerza la inversión privada. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros tenemos mecanismos de participación público-privada, que me parece que hay que hacerle algunos ajustes en términos de plazos, en términos de administración. Me parece que van a funcionar mejor si los administra, digamos, un equipo interministerial, donde haya oposición de intereses, digamos, por decirlo de alguna manera. Hoy está demasiado concentrado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ese instrumento, dice No, usted. ese instrumento está en el Ministerio de Economía. Lo está usando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero lo controla, lo regula. Yo creo que sería mejor si se armara un equipo, por ejemplo, si vamos a hablar de estos ministerios, de los dos ministerios, trabajando juntos, acelerando los plazos, pero creo que hay que hacerle otros cambios que bueno, la Academia Nacional de Economía nos dio una charla cuando estábamos en el gobierno, promovida por el presidente, donde marcó algunos cambios concretos para hacer, que me parece que eran de recibo todos. Ese es un tema, pero hay otros temas, ¿no? Ese sistema tiene la ventaja de que utiliza recursos privados en el corto y mediano plazo. Después hay que pagar, ¿no? Después Sí. el Estado tiene que pagar. Bueno, sí, claro, las inversiones hay que pagarlas. Lo que estamos hablando es de promover mecanismos para no tener que usar los recursos del Estado, porque aunque el Estado los tenga, por cómo es la contabilidad pública, afectan al déficit fiscal. No es como una empresa que cuando invierte 100 lo puede decir en su contabilidad, lo amortizo en 5 años. El Estado tiene que, ponerlo en la contabilidad de entrada. Es eso, ¿no? Y lo otro que he comentado es el mercado minorista de capitales, que me parece que hay una capacidad de ahorro en gente en el Uruguay que no tiene dónde colocar ese ahorro. Cuando hicimos un parque eólico de UTE y se vendieron acciones, se vendieron en 24 horas. Y ese esquema me parece que tenemos que mirarlo mucho más intensamente. Para llevar a cabo, ¿qué tipo de inversiones? ¿En cuáles está pensando? En cualquiera que sea pasible de esto. Por ejemplo, terminar el proyecto de fibra óptica al hogar, que yo creo que es un proyecto que hay que terminar, que suma positivo por todos lados, o proyectos de vialidad, o proyectos de vivienda. Por ejemplo, la ley de vivienda, para mí, la de promoción de vivienda social, demostró que se puede dirigir la inversión en el sector inmobiliario. Generó trabajo porque se generaron muchas viviendas, ¿verdad? Y creo que lo que no logró fue que la clase media joven, incipiente, digamos que
está ahí, que tiene un salario bajo, que además creo que tendríamos que trabajar para que eso fuera más alto, tuviera vivienda asequible, o sea, la gente que empieza a trabajar, los que recién se reciben. Ahí yo creo que la ley de promoción de vivienda social no le invocó, y creo que tendría que haber una segunda mirada por ahí. Usted ha dicho, a raíz de estos planteos, que no tiene el foco en aumentar la carga tributaria de los sectores más pudientes. Hace unos días nos detuvimos en esa afirmación suya, en ese posicionamiento suyo, que no es obvio dentro del Frente Amplio. Me gustaría que ahora con usted directamente entendiéramos un poco mejor cómo lo piensa en la segunda parte de la entrevista. Ya retomamos la entrevista con la ingeniera Carolina Cose. Carolina Cose recorre el país insistiendo en la necesidad de que Uruguay encare una segunda generación de reformas. De eso estamos conversando en estos minutos, en la segunda parte ya de la entrevista con ella esta mañana. Sobre las inversiones en infraestructura, las inversiones públicas que usted va a promover y que aclara se van a apoyar en la medida de lo posible en recursos privados. Manejaba, por ejemplo, el instrumento de las PPP, manejaba también la posibilidad de utilizar el ahorro nacional, ¿no? Sí, el mercado minorista de capitales. El mercado minorista. Pero también planteó, lo ha dicho en discursos, lo ha dicho en alguna entrevista, utilizar activos del Estado que están subempleados y que pueden servir para apalancar la inversión privada en obra pública. Cuando escuché esta frase me quedó un gran signo de interrogación. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que hay una cantidad de activos del Estado, como tierras, por ejemplo, o edificios que están subutilizados o poco utilizados, y que yo creo que se podría encontrar, lo estamos estudiando, lo he conversado con gente de un estudio reconocido de Uruguay, lo he conversado informalmente, se podría utilizar para que actuara como garantía o como para apalancar inversiones de privados en esquemas PPP y así bajar la tasa de interés. Ahora entiendo. Ahora entiendo el término apalancamiento. Usted no está hablando de vender esos activos No para tener dinero e invertir, sino en emplearlo como parte del mecanismo de financiamiento. Sí. Pero también eventualmente vender. Hay que ver, porque hay una gran variedad de activos, y eso lo plantearía con total transparencia, ¿no? De manera totalmente transparente. Sí, surgen prevenciones, ¿no? Cuando se habla de vender bienes del Estado. Por eso, sí. Por eso no necesariamente vender. Quizás apalancar inversión privada con activos del Estado para bajar la tasa de interés. Y también ha dicho de juntar un paquete de obras públicas y salir a ofrecerlo al exterior. Porque yo converso con muchos empresarios del exterior, y he tenido experiencia de trabajo con empresas enormes, ¿no? Verdaderamente muy grandes. Y lo que veo es que quienes tienen espalda para arriesgar, por ejemplo, en una obra de, no sé, $30 millones, que para uno es un montón, una barbaridad, para las empresas o personas que tienen la espalda para arriesgar 30 millones, no van a venir a Uruguay a poner 30 millones, no le mueve la aguja. Sin embargo, lo que me han planteado, y me parece razonable, es que si se armara, por ejemplo, un paquete de varias obras que sumaran más y se ofreciera eso como un paquete, es más posible que venga gente que es más seria, que tiene más espalda. En este contexto, hace pocos días, en una entrevista en M24, le preguntaron por la posibilidad de ajustar los impuestos según las capacidades económicas y patrimoniales. Y la respuesta suya fue: yo no tengo el foco ahí. Y agregó: voy a necesitar inversión privada para no afectar el déficit fiscal, y esa inversión sale de esos sectores. Llamó la atención. Hubo títulos en la prensa con esa afirmación suya. Sí, yo creo que hay que estar... A ver, es verdad eso que dije y lo pienso y por eso lo dije. Yo creo que tengo que darle la oportunidad al capital que está en el Uruguay y que no se está invirtiendo en Uruguay, a que se invierta en el Uruguay. Y después medir si es que no se invierte porque no puede invertir o porque no quiere invertir. Y seguiremos analizando entonces después qué hacemos. Pero primero le tengo que dar la oportunidad.
¿Pero qué es? ¿Es una señal al empresariado? No, es una necesidad del país de dinamizar el mundo del trabajo y de encontrar un lugar en el mundo productivo mundial. Entonces, si yo no genero obra pública, no sostengo un tejido social que necesito sostener para que los trabajos jóvenes se puedan multiplicar en el interior, para desarrollar al mismo tiempo una campaña de reconversión laboral, porque hay un montón de gente que no está preparada para los trabajos que se van a venir, los trabajos van a ir cambiando, no es que todos vamos a trabajar en robótica, pero los trabajos van a cambiar y hay que tener elementos para adaptarse a eso. Entonces, obra pública, reconversión laboral y trabajos de futuro tiene que ser algo que se hace al mismo tiempo. Y si yo no cuento con una de esas patas, no puedo dinamizar la economía. Y me parece importante dinamizar la economía justamente porque el déficit fiscal no se atiende solo limitando el gasto, que está muy bien, hay que ser austero, yo estoy de acuerdo. Y el gasto, es muy fácil decir voy a bajar un 10% del gasto, pero después, en la cancha, no es tan fácil. Y hay que ir lugar por lugar viendo qué se puede ahorrar. Entonces yo digo, seamos cuidadosos con el gasto, aumentemos la eficiencia del gasto, tengo propuestas al respecto, pero también tengo que aumentar los ingresos, y para aumentar los ingresos tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es una forma de diferenciarse de Óscar Andrade, por ejemplo, porque ahí tenemos un caso bien claro. El precandidato del Partido Comunista manifiesta en distintos discursos con frecuencia la necesidad de incrementar el impuesto a la riqueza de las ganancias, a pesar de que, bueno, eso podría, dicen analistas, disminuir el atractivo del país para la inversión, pero insiste por ese lado. ¿Sabés qué pasa? Que yo creo que tanto si hablamos, cuando hablamos de déficit fiscal, tanto si hablamos solo de que la forma de manejarlo es disminuir el gasto y nada más, o si hablamos solo de que la forma de aumentar los ingresos es impuestos y nada más, estamos presuponiendo que el país va a ser el mismo. Y yo lo quiero transformar al país. Entonces, como ingeniera sé que los procesos tienen su dinámica, que las cosas no son estáticas. Entonces, si yo pienso que la realidad va a ser la misma, estoy frita. Yo quiero cambiar esa realidad. Entonces, para cambiar esa realidad, primero no voy a poner foco en los impuestos. Voy a poner todo el foco en darle oportunidad a los nacionales de invertir, en dinamizar el mundo del trabajo, en llevar los trabajos del futuro al interior y en hacer una fuerte campaña de reconversión laboral. Sobre este planteo suyo, entrevisté la semana pasada a Luciano Polanqui, vicepresidente, dirigente del MPP. Ella estaba de acuerdo. Sí. Ella estaba de acuerdo. También Mujica ha hecho comentarios similares. Sin embargo, el MPP, que la respalda a usted, en un documento programático de abril del año pasado, cuando habla de que hay que hacer inversión pública para investigación, innovación, desarrollo del conocimiento, nuevas tecnologías, mayor presupuesto para desarrollo de la UTEC y UTUS tecnológicas, cumplimiento estricto del compromiso del 1% para la investigación, agrega: se requerirá entonces de mayores recursos públicos, por lo que resulta obligatorio el impuesto a las herencias, aumentar el impuesto al patrimonio, llevar el IRAE al 30%, así como revisar a la luz de una nueva ley de inversiones las exoneraciones otorgadas, reorientándolas al rediseño sectorial definido. O sea, un grupo que la respalda usted dice otra cosa. Sí. ¿Ese documento es el que habla de 4 problemas, 4 desafíos y 4 propuestas? Es un documento que está cargado de propuestas. Pero creo que sí, el 444. Sí, yo lo estudié muy bien ese documento y en la reunión que tuvimos con ellos, no sé si te acordás que tuvieron reuniones con todos los precandidatos. Ah, sí, una especie de casting. Exacto. El MPP hizo un casting. Bueno, en ese casting yo analicé ese documento punto por punto con ellos y les expresé lo que opinaba al respecto. Digamos, yo soy muy franca, no tenemos que estar todos de acuerdo en todo, pero sí sé que las cosas tienen, los procesos van cambiando la realidad. Entonces, yo tengo hoy una realidad que tengo que transformar y cuando la transforme dentro de un año, por eso te digo, ahí se verá si es que los capitales nacionales no querían invertir o no podían invertir. Les voy a dar la posibilidad de que lo hagan. Durante la pausa tuve tiempo de mirar algunos de los mensajes de los oyentes y intercalo entonces que viene bien en este momento de la entrevista. Dice Gabriel: respeto mucho a la ingeniera Cose, pero ella más que nadie, por haber sido justamente ministra de Industria, sabe que con el costo país de Uruguay es inviable producir nada que requiera mano de obra, transporte, etcétera.
estamos jugados a la industria primaria y rezando por San UPM y que suba la soja. Bueno, justamente por eso hay que ampliar la matriz productiva. Justamente, porque además, como son procesos, ¿qué sucede? El mundo cambió, la economía del mundo es digital. Todos los modelos de negocio se han visto, digamos, desafiados. Hoy hablaban de Cabify, ¿verdad? Bueno, hay ahí un modelo de negocio que uno no tiene nada que ver con el mundo digital, el transporte. Y sin embargo, pumba, cambió el modelo de negocios. Y a los bancos en el mundo están analizando también qué les va a pasar con el mundo digital. Todos los modelos de negocio cambian. Entonces, ¿por qué digo esto? Si logramos todos los uruguayos multiplicar los trabajos de futuro en el interior, le vamos a acercar a la producción del interior actual otros sectores que piensan distinto, que los van a ayudar a encarar la cosa de manera distinta. Yo estoy convencida además que estas medidas que estamos hablando tampoco alcanzan, Emiliano, porque tenemos que anticiparnos a las dificultades del futuro. Y para mí esa anticipación es la ciencia. Entonces yo estoy convencida que hay que invertir en ciencia en Uruguay, en cosas muy pedestres, por ejemplo, evitando que se nos vayan los científicos, porque tenemos algo muy valioso que otros países no tienen. Tenemos los científicos, tenemos buena ciencia, tenemos un Instituto Pasteur, tenemos científicos que hacen investigaciones de primer nivel en la universidad y en las universidades privadas también. Entonces yo no quiero que se vayan y creo que hay que poner unos boletos más aprovechando las capacidades incipientes de desarrollo científico que hay en el interior, que ya hay. Entonces ahí es donde hay que poner foco y el sector primario del Uruguay está terriblemente desafiado por el futuro, por el ambiente, por la inteligencia artificial y por los modelos de negocio nuevos. Entonces yo tengo que acercarle a esos sectores otros que empiezan a pensar, que piensan diferente para ir ayudándolos a transformarse. Pero de esa manera logra bajar a corto plazo el costo país, porque acá le hablan del costo, ¿no? Pero ese costo país es si yo produzco solo soja, ¿verdad? Materia prima que además tiene precios fijados internacionalmente, no lo fija Uruguay. Yo lo que estoy diciendo es, les tengo que acercar otros elementos para que empiecen a transformar su negocio. Hablando del costo país, aparece el déficit fiscal arriba de la mesa, ¿no? Sí. Dato bien fresco de la semana pasada, sigue subiendo. 4,8% del PBI es el déficit fiscal cerrado en el año móvil de abril. 4,8% del PBI. En cualquier momento llega a 5% del PBI. ¿Qué autocrítica hace usted como integrante de los gobiernos de Frente Amplio y sobre todo de por un número de ese calibre? ¿Es el dato más flojo, el dato más malo en materia de déficit fiscal en décadas? Yo creo que es impostergable ampliar la matriz productiva. Y si tengo que hacer una autocrítica, me hubiera gustado empezar antes. ¿La solución es la ampliación de la matriz productiva? La solución no puede no tener la ampliación de la matriz productiva. Pero en cuanto al manejo del gasto público, en cuanto al manejo del presupuesto, ¿qué dice? Siempre se puede mejorar, pero yo creo que se ha sido cuidadoso. Creo que se puede mejorar la eficiencia del gasto mucho. Por ejemplo, creo que hay una gran cantidad de programas para diversas cuestiones. Por ejemplo, yo creo que la atención de la infancia es una prioridad, estoy convencida de eso. Y hay cientos de programas de atención a la infancia. Bueno, creo que hay que ponerlos en un único paraguas. Debe haber varios solapándose. Bueno, vamos a ordenar eso un poco, tener un único fondo del cual esos programas se sirvan, digamos. Ese es un ejemplo de ineficiencia, dice usted. Sí, es un ejemplo donde se puede mejorar la eficiencia del gasto. Pero de esa manera, muchas otras cosas. Yo creo que, y además no lo estoy inventando de cero, porque me parece que Transforma Uruguay, de alguna forma, fue también una manera de mejorar la eficiencia del gasto del Estado, porque
juntó a todos los ministerios y agencias que tienen que ver con la producción. Bueno, y de ahí salen unas hojas de ruta que para mí anuncian una segunda generación de cambio. ¿Para ustedes es adecuada la cantidad de funcionarios públicos, el peso que tienen los funcionarios públicos en el presupuesto del Estado? Tampoco hago foco en eso porque hay que ver lugar por lugar. Y más que qué cantidad de funcionarios públicos tengo, lo que me importa es lo que están haciendo. Entonces, a mí me parece, no hay que entrar con una regla general. No hay que entrar con una regla general, dice usted, pero está implantada la costumbre de empezar de nuevo con el presupuesto. Vio que ahora empieza a manejarse en la campaña el concepto de presupuesto base cero, ¿no? Empezar el gobierno revisando ítem por ítem a ver si todo se justifica, ¿no? Eso lo señala, por ejemplo, no sé, la calle Pou, lo señala Talvi. ¿Usted, si llega a la presidencia de la República, va a encarar algo así con el presupuesto? Yo, presidenta, lo que voy a poner en el centro son los temas de los que nos tenemos que ocupar. Y en función de esto, de cada uno de los temas, educación, trabajo, ampliación de la matriz productiva, en función de cada uno de los temas, voy a maximizar la eficiencia de todos los recursos. No voy a hacer al revés. Porque al revés es como una acción a ciegas. Yo voy a poner los proyectos que quiero hacer y en función de eso voy a ser lo más eficiente posible. Gastar lo menos que se pueda, pero que tenga impacto. No, se lo pregunto Razono distinto, ¿verdad? Con el presupuesto tiende a verse que lo que ocurre año a año es que lo que está y vemos cómo le agregamos algo más, ¿no? Las rendiciones de cuentas, ¿no? 1000 veces terminan siendo eso. No. El trabajo del presupuesto en este gobierno no fue así. No fue lo que está. No. Se revisó bastante en largas jornadas en Suárez, que recuerdo muy bien. No fue esto lo que está. Se revisó bastante, a la baja. ¿Sí? Sí. ¿Y se dijo, esta unidad no tiene sentido, vaya para afuera, la sacamos? No recuerdo unidad por unidad, pero se hizo trabajo de readecuación a la interna de cada ministerio y en esas discusiones de 48 horas de presupuesto que tuvimos en Suárez o en Anchorena. Sí. Enseguida venimos con otros temas en el final de la entrevista. Quedan varios temas para conversar, ingeniera Cose, pero le paso esta pregunta que llega desde Alemania a raíz de algo que usted dijo al pasar. ¿Cuáles son las medidas específicas que está manejando para motivar el regreso de científicos que, como yo, tendríamos interés en volver al Uruguay a hacer investigación? Eso dice Felipe, que es justamente científico. Bueno, Felipe, lo primero que tengo que hacer es retener los que están acá y creo que hay que mirar con mucha atención y voy a hacer todo lo posible para destinarle recursos al régimen de dedicación total en la universidad, que es un factor de retención importante para quienes se doctoran, para quienes investigan. Eso como primer cosa. Y lo segundo, creo que hay determinados centros de investigación en áreas específicas que no requieren una gran erogación y que serían muy buenos para Uruguay. Por ejemplo, un centro de desarrollo científico en informática, donde solo se investigue. Entonces, por ahí voy a andar y además creo que los propios científicos me van a ayudar a pensar las medidas concretas para que la ciencia florezca en Uruguay. Siguiendo con estos temas del trabajo y la reactivación económica, ¿cómo reaccionó ante el caso Friopan? El caso Friopan, el caso de la ocupación. Sí, la ocupación que terminó como terminó, con ese video mostrando el desorden y el desperdicio de materia prima que dejó la medida gremial ejecutada de una forma que se va por completo de lo que son los criterios que el propio movimiento sindical ha seguido, ¿no? Sí, tú lo estás diciendo. Se va por completo de los criterios del movimiento sindical. Yo creo que el marco normativo hay que respetarlo de los dos lados y el movimiento sindical del que yo estoy orgullosa es un movimiento sindical responsable, que gradúa, que utiliza sus derechos y me parece muy bien que los haga valer, porque eso le hace bien a la democracia, con una razonable gradación, ¿no? A mí no me parece bien que un conflicto arranque, digamos, por las medidas extremas.
hay una cierta gradación. ¿Por qué? Porque creo que primero tienen que haber instancias de diálogo, ¿no? ¿Es necesario un pacto social para reducir la conflictividad en el sistema de relaciones laborales? Es necesario diálogo permanente. No, se lo pregunto teniendo en cuenta, por ejemplo, una de las demandas de UPM para la instalación de su segunda planta, ¿no? UPM lo que planteó es que hubiera un protocolo de conflictos, digamos, y eso es súper razonable y una empresa puede tenerlo con sus trabajadores, forma parte de la libertad. No me parece mal que una empresa genere acuerdos de cómo manejar los conflictos, de protocolos, pasos previos. Está bien eso. Sí, está bien, pero da la impresión de que falta criterios que sean generales, ¿no? No, hay un marco normativo y las empresas siempre pueden hacer eso. Yo me he encontrado con de todo, ¿verdad? Desde sindicatos que arrancan por la medida extrema hasta también empresas que ni siquiera tienen un área de recursos humanos, hay de todo. Todos tenemos que poner un poquito de cada uno, ¿no? Sí, vio que está toda la discusión a propósito de si a UPM se le está dando beneficios o concesiones que deberían dársele a otras empresas, al conjunto de las empresas del país, y sin embargo no se dan, ¿no? ¿Usted qué responde a esa crítica que aparece todo el tiempo? Mire, yo, la verdad que como ministra de Industria participé activamente de toda la negociación y puse todo de mí para que saliera la negociación y todo mi equipo también. Y la verdad que fue una negociación donde a UPM no se le está ofreciendo instrumentos que no estén disponibles para otras empresas. Lo que sucede es que es tan grande la operación que ahí se ven con mucha más fuerza. Ahora, las contraprestaciones que le exigimos, el paquete con el que se queda el Estado, realmente tampoco nunca se le pidió a ninguna empresa. O sea, hay que ver también todo lo que logramos del otro lado, ¿verdad? Inversiones de la empresa, por ejemplo, en la instalación de un centro de investigación y desarrollo en el centro del país, obras de saneamiento, en fin, un canon como que es 10 veces lo que paga en la otra zona franca, una cantidad de contraprestaciones, están todas publicadas en la versión taquigráfica cuando nosotros pedimos para ir a informar del contrato al Parlamento. ¿Quiénes son sus asesores? Se conoce poco el equipo que trabaja con usted. Sí, yo tengo un equipo muy grande, trabajo con mucha gente, por ejemplo, bueno, con Carmen Beramendi, con Juan Pablo Labat, con el doctor Borbonet, con el doctor Uruguay Rusi, con varios abogados, con economistas. ¿Quiénes son justamente en economía sus asesores? No son gente conocida públicamente, cuestión que no me importa, porque lo que me importa es la capacidad, ¿verdad? Y el entendimiento y el trabajo. Pero podría dar los nombres igual. Si no son conocidos, ¿cuál es el problema de dar los nombres? Que, bueno, digamos, son gente que no pretende estar, digamos, ¿cómo decirlo?, con una actividad política pública fuerte, prefiere trabajar en los equipos de trabajo nuestros. O sea, pide reserva. No, viste, hay gente que le gusta aparecer en la foto y hay gente que prefiere trabajar, dar todo de sí, no esconder que está trabajando conmigo, pero prefiere, y yo lo respeto, eso me parece bien. Además de los temas del empleo y de la economía, a usted seguramente en las recorridas le plantean la inquietud por la seguridad, o por mejor dicho, la inseguridad pública, la delincuencia. ¿Usted qué anuncia en esa materia para el caso de que sea presidente de la República? Sí, ahí lo que hacemos siempre es reflexionar el tema. Yo comparto la preocupación por la seguridad, creo que hay que hacer un trabajo muy integrado en el territorio, creo que estos operativos que se están realizando con el liderazgo de Gustavo Leal en el marco de la convivencia funcionan. Entre otras cosas, no son deschavados antes, lo cual no es menor, porque eso antes pasaba y ahora no pasa. Para llegar a eso hubo que seguir un proceso, no se llega de un día al otro con eso, y creo que esos operativos tienen que ser la regla general y poder extenderlos a todo el Uruguay. Entiendo que hay cosas que hay que cambiar,
Entiendo que es importante la formación permanente en la policía. Estamos hablando de formación permanente en todos los trabajos, me parece que ese también. Creo que la policía está tecnificada como nunca antes lo estuvo y que tiene que tener la flexibilidad para, usando la tecnología, cambiar medidas y no tener medidas fijas, digamos. Por ahí. Sí, la pregunta es cuánto hay que cambiar. Usted dijo al pasar recién, creo que hay que cambiar. Sí, hay cosas que hay que cambiar. Creo que en las cárceles tenemos un problema y me parece bien la medida que se tomó ahora con respecto a la Guardia Republicana. Y las cárceles son todo un capítulo en el que vamos a tener que trabajar mucho. ¿Por qué le parece bien la incorporación de la Guardia Republicana para dar seguridad a los funcionarios penitenciarios? Dentro del Frente Amplio ha generado rechazos. Sí, pero a mí me parece bien porque las cárceles son un problema, en algunas funcionan muy bien, con modelos en los cuales los presos trabajan y se educan, y eso me parece muy bien. Me gustaría que eso fuera la regla general. Ahí vamos a tener que trabajar con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo para encontrar la forma de que sea un gran estímulo para los presos el trabajar y educarse, ¿verdad? Y creo que hace falta disciplina, y en ese sentido me parece bien reforzar la disciplina, y me parece bien el nuevo papel que tiene la Guardia Republicana. Me parece Se le bien. achaca la imagen de un cuerpo volcado a la represión. No sé si se le achaca eso. A mí lo que me parece es que está bien porque tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos un problema y tenemos que empezar a hacer cosas distintas. Bueno, esto es algo nuevo que me parece adecuado en el marco de que haya disciplina, y yo estoy agregando otras cosas. Creo que los modelos donde hay educación y trabajo también funcionan, pero precisan disciplina. Ingeniera Cose, yo le he estado preguntando a lo largo de esta entrevista a propósito de varios asuntos que usted misma presenta, menciona en sus discursos, en sus recorridas de campaña, bueno, en los documentos programáticos. ¿Cuál sería un tema nuevo o que usted hasta ahora ha abordado poco y del que no hemos hablado y que le parezca importante? He hablado de casi todos los temas, ¿no? En sus discursos, en sus planteos hasta ahora, ¿cuál estaría faltando? Dímelo tú. No sé, pregunto. De los que son importantes para el futuro, para esa segunda generación de reforma, para el Uruguay que viene de 2020 en adelante. Creo que he hablado de casi todos los temas que le importan a la gente. A ver, no sé, Fuerzas Armadas, ¿figura en su horizonte? Ah, sí. Sí. Sí, sí. Se lo menciono porque la he escuchado poco hablar de eso. Sí. Sí. Derechos humanos y Fuerzas Armadas. Yo creo que los uruguayos nos tenemos que sacar de encima de la ley de impunidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que me parece que no podemos pensar que estamos en otro momento histórico, y yo le he pedido a un equipo de trabajo que se ponga a trabajar y a elaborar para encontrar la forma de sacarnos de encima esa ley. Me parece que es un lastre para la democracia. Se ha discutido varias veces eso, se ha intentado Sí. varias veces. Sí, pero yo creo que en este momento histórico no me imagino una democracia sólida con esa ley. Creo que nos pesa. Los últimos eventos han traído de vuelta el tema de los delitos de lesa humanidad de manera vergonzosa para la condición humana de los uruguayos. Y yo estoy convencida que esa ley no las tenemos que sacar de encima. Y entonces vamos a estudiar la forma de hacerlo, porque no estamos hablando de seguridad, de criminalidad. No podemos tener un país donde la impunidad forme parte de la regla del juego. Me queda una cantidad de preguntas sobre cómo se haría algo así y cuáles serían sus consecuencias, pero lo dejamos para la próxima. Lo último, ¿está formando efectivamente un grupo político propio? No,
Hay una lista, que es la 4-2020 a nivel nacional, sugerida por todos los sectores que me apoyan, que es independiente y que permite que... ¿Y por qué? Porque mucha gente quiere votar mi candidatura sin necesidad de votar un sector específico. Sí. Bueno, es esa la solución. ¿Y esa lista no es el germen de un movimiento político nuevo? No necesariamente, lo creamos para las internas. No necesariamente. Ingeniera Carolina Cose, gracias por visitarnos esta mañana. Gracias.